Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isidoro Gordillo, soy gerente de Gordillos Cal de Morón. Aprovecho para saludaros a todos y la intención con este vídeo que vamos a presentar, más luego cualquier consulta que nos queráis realizar, es explicar un poco cuál es nuestro modus operandi, qué es lo que hacemos y hacia dónde estamos enfocando todo nuestro esfuerzo en nuestra empresa desde hace muchísimo tiempo. Siempre pensando y aprovechando este espacio en el que nos encontramos desde la idea de sostenibilidad con todos los materiales que fabricamos y qué es lo que pueden aportar, sobre todo al sector de bioconstrucción, a la vez que cualquier otro tipo de sector, como puede ser también el sector de restauración, en el cual vamos a ahondar, quizá pasando un poquito más rápido, pero explicar un poco, en resumidas cuentas, a dónde estamos llegando y cómo estamos certificando nuestros productos. Para empezar, os voy a poner un pequeño vídeo corporativo para aquellos que no nos conozcan, pues poder daros a entender un poco mejor, resumidamente, cuál es nuestra forma de trabajar y con qué trabajamos. Espero que os guste. Madera y fuego. Un proceso natural que, generación tras generación, desde 1874, proporciona una cal única y totalmente natural. La principal actividad de Gordillos Cal de Morón es la elaboración de productos de cal, de una cal artesanal elaborada en horno de leña milenario. Gordillos Cal de Morón es una empresa familiar, concienciada en el medio ambiente, lo que nos lleva a desarrollar un concepto de sostenibilidad y bioconstrucción. Los convenios en vigor con distintas instituciones nos impulsan a optimizar el diseño de los materiales a utilizar en cada edificación de nuestro rico patrimonio. Gracias a nuestro carácter innovador, siempre estamos en continua actualización y ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Con un departamento de I+D enfocado en desarrollar novedosos productos derivados de la cal, ofreciendo unos rendimientos excelentes ante distintas situaciones. Llevamos a cabo un control exhaustivo de todo nuestro proceso de producción para asegurar que el producto cumpla con todos los requisitos. Trabajamos constantemente para ofrecerles lo mejor. Para ser un producto Gordillos hay que superar los más exigentes controles de calidad. Para ello contamos con las siguientes certificaciones: huella de carbono, certificaciones ISO, distintivo de calidad artesanal Andalucía, sello compenso, Cradle to Cradle, certificación A+ y marcado CE. Patrimonio al servicio del patrimonio. Gordillos Cal de Morón. Bueno, confío en que os haya gustado lo que os he mostrado. Es un poco un resumen de todo lo que estamos haciendo. Como habéis visto, pues bueno, desde un inicio, del cual partimos con unos sistemas de producción y fabricación de cal totalmente artesanales, es decir, lo que se hacía a lo largo de la historia en cuanto a fabricaciones de cal, utilizando los mismos hornos artesanos, hornos romanos o árabes, según se les quiera denominar, y como materia prima la roca caliza, de una gran pureza, la que nos encontramos aquí en nuestra zona, en Morón de la Frontera, y por supuesto el combustible, lo que es combustible de leña de olivo principalmente. Ello nos da una serie de ventajas con respecto a otros materiales, el uso de otros materiales, que nos permite ir produciendo de forma, a la hora de mezclar, a la hora de formular distintos productos y morteros, por ejemplo, de no tener que utilizar aditivos químicos, es decir, estar libre de componentes orgánicos volátiles. Como ahora después veremos cuál era uno de los retos que queremos marcar, que era poderlo demostrar, con lo cual nos pusimos en contacto para ir a trabajar para desarrollar el sello A+, que es el que hemos conseguido, ¿no? Como decía, estos métodos tradicionales de fabricación, heredados de nuestros antepasados, en ellos hemos variado muy poquito, o sea, por no decir nada en todo el proceso. Tan solo hemos optimizado los sistemas con lo que es tomas de aire,
caños y entradas, y por supuesto el combustible no se ha cambiado, porque eso es lo que después a largo tiempo nos iba a dar una serie de propiedades, como si después lo poníamos de manifiesto lo que son los laboratorios, ¿no? Para ello, cuando empezamos a trabajar con las universidades y sobre todo la Universidad de Sevilla y con el Instituto de Patrimonio Andaluz y con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, gracias a los medios y las herramientas que ellos tenían, pudimos entender perfectamente y mucho mejor cuáles eran esas propiedades. Entonces, ese estado laminal de lo que es los cristales de los carbonatos, una vez cocidos a fuego lento, pues no perdían su orden, seguían estando totalmente ordenaditos, y es lo que a la postre después nos iba a permitir poder formular y desarrollar distintos productos partiendo de una cal pura, puesto que tienen una mayor capacidad de poder recubrir todo y cada uno de los elementos que van a formar después parte de los siguientes productos. Entonces, como el proceso es lento, pausado y muy continuado, no se rompía para nada las estructuras moleculares de esos cristales, ¿no?, de carbonato. Y lo cual, después unido al combustible, el combustible que utilizamos, como he dicho, combustible vegetal, entre esas láminas de cristales encontramos cómo se iban acoplando nanopartículas vegetales que le daban esa elasticidad propia de nuestra cal, ¿vale? Entonces, lo que sería en el ciclo de la cal, continuando, y todas las propiedades que ya de por sí tienen nuestros materiales, que son inertes, son propios totalmente de lo que es la cal, desde lo que es bactericida y fungicida por su propio pH, después la capacidad de absorción de CO2, que es verdad que durante el proceso de fabricación se emite CO2, pero que después la cal, al volver a carbonatar, la vuelve a recoger, y luego una larga duración y resistencia, unido, como he dicho antes, principalmente motivado, más que unido, motivado por esa estructura molecular. Y todo ello, pues lógicamente, se consigue, aparte de ello, de ese orden, de cara a lo que son las reacciones o la intrusión de los rayos ultravioletas, de cómo poderlo reflejar hacia el exterior, lo cual vamos a conseguir un gran ahorro energético. Bueno, pues puesto a desarrollar y partiendo de ese primer producto que era la cal en piedra, el óxido cálcico, la cal viva, empezamos a desarrollar distintos tipos de productos según demanda del mercado, ¿no? Entonces en cales pues hicimos distintos grupos, desde lo que son las cales vivas, los hidróxidos, las cales en pastas envejecidas y también las cales hidráulicas, la 3,5 y la 5. Después en mortero, a demanda del mercado, que nos iba requiriendo de ir desarrollando más cosas, pues empezamos a trabajar todo lo que eran las baterías de mortero, tanto en hidráulicos como aéreos, y tanto en polvo como en pasta, ¿vale? Y el siguiente paso, volviendo a atender demanda del mercado, lo que nos pedía, pues empezamos a desarrollar todo lo que era la batería de pinturas de cal, lo cual lo único que hicimos con ellas, pues es, como me gusta decir, ponerle rodillos a la cal. Es decir, teníamos una cal en pasta que es fantástica, maravillosa, pero faltaba lo que es esa experiencia, esos aplicadores que supiesen encalar. Y también es verdad que las terminaciones y texturas que hoy se piden con la cal en pasta en sí, con los meros encalados, las acciones que se llevaban antes, no se podía llevar. Entonces empezamos a desarrollar esas pinturas de cal, la pintura de cal térmica, utilizando para ello microesferas, perdón, no son nanos, son microesferas cerámicas. Luego las pinturas a silicato, que ciertamente son en base a silicato potásico. Y después otros productos como son el craspú, el estuco, la jabelga. El craspú podemos denominarlo o compararlo con un revestimiento mineral de acabado, sobre todo pasate, y para fachadas que se vayan a reparar en el que quiera una nueva terminación, cuando anteriormente han estado aplicados con monocapas y demás, estén deteriorados. Los estucos y las jabelgas, también como acabados, tanto interiores como exteriores. Y por otro lado, el puente de unión o ecoponta. Sí es verdad que dentro de esta familia faltan algunos productos, pero han sido desarrollos que después se han ido desarrollando y haciendo, llevando a cabo, y los cuales han sido un poco más a petición y para intervenir en distintas obras según el caso y las patologías que se hayan presentado. Ejemplo de ello es, por ejemplo, este mortero que hemos denominado Augusta Emérita, el cual se desarrolló junto con el Consorcio de Patrimonio de Mérida para recrear los morteros idénticos o lo más similar, lo más parecido, por no decir iguales, a los morteros existentes en la ciudad romana de Mérida, ¿no? También este otro proyecto en el cual avanzamos desarrollando un mortero para amasar con agua de mar
y que funcionase en ambientes marinos. Esto fue también otra petición por parte de otra dirección facultativa y de patrimonio, concretamente en Canarias, para la restauración de unas salinas de época romana, los cuales estaban en un ambiente, lógicamente, dentro del mar, y los deterioros que habían tenido a lo largo de la historia habían sido provocados por utilización de materiales no compatibles con lo que existían. Sabemos que hasta hace 2 días, gracias a Dios, la cosa está cambiando un poco, todo se restauraba con cemento. Entonces, bueno, esos deterioros había que, de alguna manera, enmendar, ¿no? Y evitar que pasara otra vez. Pues fue un proyecto muy bonito, llevado a cabo por la Universidad de Sevilla, a través de un TFG, con la alumna Cristina Mesa, y la verdad que funciona muy bien, se han puesto en distintas obras y espacios, dando un resultado fantástico. A continuación, pues bueno, otro de los proyectos que se llevaron a cabo a petición de distintos organismos era crear un adhesivo, un pegamento, que fuese compatible con las piezas cerámicas y de azulejería, pues tanto de época árabe como posterior, en los cuales lo que se estaba utilizando hasta este momento pues no eran más que adhesivos estándares en base cementosa, todos los cuales pues tenían una gran rigidez, ¿no? Entonces, si se había llegado hasta ese punto de colocar aquellas piezas hace X cientos de años, ¿por qué no íbamos a conseguir volver a hacerlo, ¿no? Lo que estudiamos fue nuestras calas en pasta, estudiamos muy bien y nos dimos cuenta además de esa flexibilidad ya innata que conocíamos y empezamos a trabajar con ellos junto con resinas naturales. O sea, fuimos escarbando un poco en la historia hasta encontrar qué es lo que se pedía. Las primeras muestras que se aplicaron y con quien se empezó a trabajar fue con el Departamento de Restauración de Azulejería en la Alhambra. Aquí tenéis algunos de los ensayos iniciales, los primeros cuando se crearon y se desarrolló este producto, en los cuales hemos puesto 3 espacios, se han ensayado en 3 espacios totalmente distintos, uno sobre una chapa metálica, otro sobre una baldosa cerámica y otro sobre un ladrillo convencional de arcilla. Entonces, que veis las adherencias en los soportes, a la vez que te enseñan las fuerzas de tracción de cada uno de ellos, ¿no? Según normas, lógicamente. Aquí vemos una comparativa, esto fue, digamos, una explicación en cierta medida de qué es lo que hay en el mercado, ¿vale? Y cómo nosotros poder poner en valor. Que conste que los datos que están aquí reflejados de otras marcas han sido extraídos de sus propias fichas técnicas. Entonces nosotros ponemos todos los valores que nos obliga la norma, pero también todos los valores que no nos obliga la norma y que nadie está obligado a hacerlo, pero que efectivamente, bueno, creemos que es necesario de ponerlo dado el tipo de material que es, ¿no? Veis desde lo que es la conductividad térmica, la cual reflejamos, incluso lo que es el comportamiento del fuego, que es Euroclase A1, que eso lo sabemos, las permeabilidades, porque para nosotros es muy importante que todos nuestros productos pues, sean transpirables, ¿vale? La permeabilidad y la respirabilidad de cada uno de nuestros materiales para nosotros es básico, porque siempre defendemos que los materiales y los edificios tienen que respirar. Este material en cuestión se ha llevado a la colocación, instalación y su uso en distintas obras muy importantes, como aquí tenemos la ermita de Nuestra Señora de Piedra Escrita en Toledo, en la cual desde la Universidad a Distancia, la UNED en Madrid, se estaba buscando cómo esas piezas evitar que sufrieran más deterioro del que ya estaban sufriendo por patologías y la problemática de humedades que había en el edificio en cuestión. Entonces se retiraron todas, se colocaron con nuestro pegamento sobre soportes transportables, después se ha llegado incluso a exponer en el Museo del Prado y también en Portugal, y se ha vuelto a llevar otra vez a su espacio, a su espacio original, ¿no? De donde salieron, sin sufrir para nada. Eso es debido principalmente a esa elasticidad y flexibilidad de la que os hablamos. Entramos en otro capítulo en cuanto a la demostración de la permeabilidad y la respirabilidad de nuestros materiales. Para ello fuimos convocados por el Instituto de Patrimonio Nacional para que se diseñaran los materiales en cuestión a utilizar en San Miguel de Lillo, la cual llevaba cerrada, podemos decir, o semicerrada, abierto eventualmente en muy poquísimas ocasiones, pero había unos graves problemas de humedades y también de condensaciones por aquellas actuaciones que se habían hecho con anterioridad, las cuales volvemos otra vez al uso de esos materiales incompatibles con los materiales originales,
y entonces, bueno, estaba generando lo que eran las reparaciones y demás, pues más patologías de las que ya realmente tenía. Esta misma semana nos han llamado para felicitarnos, pues después de un año de haberse intervenido, está en perfecto estado, o sea, están funcionando maravillosamente bien. Y lo único que hicimos fue coger los materiales originales que había en la obra, descomponerlos, analizarlos, ver su estructura molecular y su composición química y volver a recrearlo. O sea, para que además hubiera un mínimo impacto. En otro orden de cosas, y también basándonos en esto que estamos hablando muy mucho y dándole importancia hoy de la permeabilidad, tenemos otro ejemplo, como la iglesia de Santa María la Blanca, la cual había unos problemas de humedades terribles, horrorosos, y la dirección facultativa, junto con la Escuela de Aparejadores y Arquitectura Técnica de Sevilla, tuvieron a bien de hacer un comparativo con 3 tipos de materiales. Uno de ellos es el nuestro, no voy a entrar en marcas, en este caso, que tengo los ensayos a vuestra perdón, a vuestra disposición si lo quisierais, pero vemos en el primero, que vemos en el gráfico, el azul, es un material que se llama macroporoso de por sí y está diseñado para eliminar agua o evaporar agua. Tiene una gran permeabilidad, según indica su ficha técnica. El rojo es un mortero, bueno, perdón, el azul es de cal. El rojo es un mortero de cemento, cementoso, también llamado mortero drenante, según su ficha técnica, y el verde es el nuestro. Lo interesante de todo ello es que tiene un punto de saturación de agua que ronda entre los 13 y los 16 puntos, por tanto por ciento. Pero sin embargo, si os fijáis en la línea verde, que es el nuestro, es el que en menos tiempo, es decir, a 192 horas, ya está en torno a un 1% de humedad, que el 1% de humedad podemos considerarlo incluso humedad ambiental, ¿no? Pero sin embargo, fijaros en el de la marca B, donde anda todavía, ¿no? O sea, a 264 horas y todavía está por encima en torno a un 5 o un 6% de humedad. O sea, esto ponía de manifiesto la capacidad de evaporación de agua de nuestros materiales, pero uno de los principales motivos, aparte de la estructura molecular o la curva granulométrica que lleva, también es ese hecho de ir libre de componentes orgánicos que en cierta medida van a retener lo que es el agua dentro del mortero. No solo podemos hablar de patrimonio, como mismamente estamos viendo en algunas de estas imágenes, ¿no? También podemos hablar de colegios, como el Colegio Público San Juan, en la cabeza de San Juan, Sevilla, en Tarragona, esta villa privada, o un centro de salud en Gibraleón, en Huelva, una villa privada en la Costa de la Luz, concretamente en Cabo Roche, en Cádiz. En todo ello se han utilizado los mismos procedimientos, o sea, acabado con morteros finos, en unos casos, como es el caso del Centro de Salud de Gibraleón, fue entero acabado en estuco, en exterior, y en lo demás pues sí, acabado fino o extra fino, pero todo partiendo de un mortero de cal base en polvo y después acabados finos, bien en pasta o bien en acabados en estuco. ¿Vale? Son edificios que ya llevan hecho, por ejemplo, el Cabo Roche lleva unos 7 años, está igual, está intacto y de hecho no está ni pintado, sino simplemente con el mortero visto y después protegido con el sellador mineral. Y los otros, pues del Colegio de San Juan, sí con un mortero pigmentado en masa y después protegido. Y el mismo, la misma forma de actuar se llevó en la Casa Palacio de Talavera de la Reina, en la cual se hicieron unos morteros pigmentados en masa y después protegidos con sellador mineral. Hay una obra muy emblemática, como es la Catedral de Cádiz, cuyas cubiertas fueron encaladas. O sea, lo que se estaba buscando era dar permeabilidad a lo que es el edificio en cuestión y evitar que las condensaciones generadas dentro de ese edificio diesen movimiento, que pudiesen romper o, podemos decir, desajustar el encaje de lo que es la sillería en cuestión, ¿no? En vez de poner pues, cualquier tipo de tela o vinílica o cualquier otro tipo de material, pues ponerle cal, porque ya de hecho la ladrillería superior pues tenía su permeabilidad y con ello conseguimos darle respirabilidad al edificio. Insignes y variados edificios, desde lo que es la Alhambra de Granada, en esta construcción, por ejemplo, con tapiales y la recuperación de los tapiales y consolidación de la parte existente, los Leones de la Alhambra o edificios como en Málaga, en la calle Subirón,
con acabado de morteros de cal en pasta fino planchado, pigmentado, y a la vez, pues, lo mismo que antes os contaba, ¿no? Los convenios de colaboración que llevamos con distintas instituciones, como en este caso con el Consorcio de Patrimonio de Mérida o con el Consorcio de Patrimonio de Toledo. Aquí estamos viendo distintas imágenes, como la torre de la Catedral de Toledo, que se terminó de restaurar recientemente, o la capilla de San Blas, así como sinagoga del tránsito y otras distintas actuaciones que se han ido llevando. Después, en otro sector ya más centrado en temas de bioconstrucción, pues desde construcciones del sistema Passive House, ¿no? Con la empresa Baggreen House, en el cual todo el sistema va construido con madera y corcho natural y después revestido con nuestro pegamento bio y acabados con craftwood. En otros casos se ha hecho acabados con el pegamento bio para unir lo mismo en piezas de madera como en piezas de corcho, a la vez que en otras zonas donde haya habido puentes como las estructuras metálicas, pues se ha revestido primero con el pegamento bio como puente de anclaje y encima un acabado de mortero fino. Y después el tipo de terminaciones pues, han sido variadas, ¿no? Esta es una imagen de la misma villa una vez terminada. Todo el acabado que aquí estáis viendo ha sido pegamento bio y acabado con craftwood. Estamos hablando de un total de unos 4 o 5 milímetros de espesor en el revestimiento y con una resistencia, la verdad que es brutal, pero lo más importante de todo es la flexibilidad que va a adaptarse a los movimientos del edificio en cuestión. Otro sistema donde somos muy requeridos, podemos llamarle, es en lo que es la construcción de casas con paja, ¿no? Con palas de paja. Este es un caso muy singular, que es una almazara, está en Sevilla, en Lora del Río. No tengo imágenes ya finalizadas, esto fue durante la ejecución, está a punto de finalizar, creo que la semana que viene estará terminado ya, y vemos distintos sistemas constructivos con paneles prefabricados de paja, en los cuales después hemos revestido con nuestro pegamento y acabado con morteros finos, y luego en este caso han sido pintados, ¿vale? Vemos en proceso de ejecución. Hay una parte que sí era de obra con ladrillería cerámica, pero el 80% de todo el edificio ha sido construido con este sistema. En cuanto a temas de pureza de materiales, absorciones de CO2 y demás, el proyecto Aladina, a través de la dirección facultativa que llevó a cabo esta obra, confío mucho en nuestros materiales para crear ambientes sanos, como es el caso de la planta de oncología infantil del Virgen de Rocío. Lo que se trataba era de, siendo un ambiente o un espacio cerrado para evitar que fuesen a entrar o que se hubiera un tránsito de bacterias, virus, etc., o sea, patógenos, lo que se estaba procurando es crear esos ambientes sanos y cargar cuanto más mejor con metros cuadrados de absorción de CO2 que purificasen el aire. Estos son distintos ejemplos, los cuales es muy bonito, porque están todas las habitaciones decoradas con motivo del viaje de Magallanes, de la Vuelta al Mundo. Cada habitación es distinta y se han utilizado principalmente lo que es nuestro pegamento y nuestras pinturas de cal sobre pladur, o sea, no se han cambiado piezas ni se ha hecho obra como tal, sino que sobre lo que ya había se ha rediseñado, se ha protegido, envuelto con el pegamento y encima han sido acabados de pintura. Y se ha utilizado pues la cal, la madera y el cobre, como todo el tema de lo que es las llaves de la luz, apliques, etc. O sea, todos ellos materiales que de por sí pues se busca que sean cuanto más bactericidas y fungicidas posible, ¿no? Bien, como os contaba, estamos hablando de a dónde han ido los esfuerzos de nuestra empresa y, bueno, los 2 últimos años, porque estáis viendo el resultado de donde nos hemos plantado, ¿no? Empezamos con un sistema de marcado 2+, marcado CE, porque entendíamos que tener un marcado CE por el sistema 4, o sea, de autocertificación, sí, te puede dar garantía, pero no era el top, y nosotros siempre intentamos llegar arriba del todo, el top, y en este caso apostamos por el sistema 2+, por lo cual somos certificados por ENAC. En cuanto a las ISO, pues igual, apostamos por la 9001 y 14001. En cuanto a lo que es fabricación y comercialización y en calidad, en cuanto tanto en producto como lo que es la gestión de empresas. Apostamos también por el Cradle to Cradle,
distintivos certificando la fabricación circular y sostenible de nuestros productos, lo cual tenemos categoría oro, que lo recibimos el año pasado. También íbamos por la huella de carbono, puesto que si sabemos que tenemos un producto que efectivamente absorbe CO2, pues vamos a certificarlo y vamos a hacer las mediciones de ello, de cuánto. Para ello mismo acabamos o completamos el círculo del sello Reduzco y en la actualidad estamos en el sello Compenso, registrado en el Ministerio para la Transición Ecológica, en lo cual estamos muy contentos, la verdad, orgullosos de los resultados que estamos siguiendo. También os decía al principio que estábamos apostando y desde el inicio no utilizar aditivos o componentes químicos. Para ello decidimos de certificarnos el sello A+ para las pinturas y derivados. Entonces lo tenemos certificado, todos nuestros materiales, todos nuestros productos. En otro orden de cosas, recibimos el distintivo de la red de maestros artesanos, concedido por el Ministerio de Cultura. En Andalucía, en el 2009, pues tuvieron a bien la Junta de Andalucía de darnos el sello de calidad artesanal y premio en innovación en artesanía, y otro del cual estamos muy orgullosos, el distintivo de solidaridad social corporativa, que nos fue entregado en este 2020 por el Instituto Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes como colaborador poco frecuente, ¿no? Fue la labor muy importante y yo creo que nos esforzamos mucho para que todas aquellas personas mal llamadas, a mí no me gusta decirlo, enfermedades raras, pues pudiésemos aportarles algo, desde un kit bactericida o hidrogel, mascarilla, o sea, pantalla, todo lo que pudiésemos ofrecerles para que ellos pudieran ir a la visita y consulta, cuanto más seguro mejor. Como decía, apostamos por el certificado de huella de carbono. Aquí tenéis, por ejemplo, los resultados, este es el original, de cuál es nuestra huella de carbono en todo y cada uno de nuestros productos, desde la cal viva, la cal en polvo, la cal en pasta, el agua de cal, la cal hidráulica, los morteros, tanto en polvo como en pasta, y los morteros hidráulicos. Hoy hay una huella bastante bajita. El certificado en cuanto a el Cradle to Cradle, el cual certifica la cal y todos los productos, hemos certificado oro. Puedo decir que somos la única empresa a nivel mundial que tiene este certificado. Hay un escalón más que es platino, que es en el que estamos trabajando, y yo creo que en el 2022 igual no, pero en el 2023 sí, que va en torno, lo que nos falta para ello es ser generadores de nuestra propia energía en fábrica. En cuanto al cálculo que os comentaba del CO2, hoy por hoy ya podemos decir qué cantidad de CO2 absorbe nuestro material por metro cuadrado. Es decir, aquí hemos puesto un ejemplo, una superficie de 200 metros cuadrados, en el cual el mortero es salpicado de agarre, el cual son 4 kilos nada más por metro cuadrado, pues ya nos está aportando una cantidad de 62 kilos de CO2 por metro, por esos 200 kilos. Perdón, en esos 200 metros cuadrados de absorción. Si continuamos, lo hemos hecho por sistemas, si ponemos un enfoscado donde haya un mortero de cal base, un hidráulico o un hidráulico HL5 o un mortero TD1 o incluso un mortero de cal drenante, igual lo tenemos también a 200 metros qué cantidad absorben con cada uno de los materiales. En los revestimientos y desde lo mismo, en las pinturas, por ejemplo, la pintura de cal, un cubo de pintura, pues ya tenemos el valor, para 200 metros absorbe 6 kilos de CO2. Y en la térmica, otros 6 kilos. En las abelgas, como llevan más cantidad de material, entonces estamos en 15 kilos. En el estuco, que lleva bastante menos, pues nos movemos en torno a 4 kilos. Y en el craftwood nos movemos en 7 kilos metro cuadrado. ¿Vale? O sea, este dato es bastante importante. Estamos trabajando para poder, no sé cómo decirlo, si unirlo o juntarlo a la documentación de cada edificio, pero queremos hacerlo que sea, podemos llamarle, oficial, para que se pueda tener en todo momento qué cantidad de CO2 es la que absorbe tu edificio. Bueno, con todo ello lo que he querido demostrar que somos una empresa totalmente tradicional,
y en el cual estamos llevando a la máxima innovación no solo la empresa, sino nuestros productos. Se puede hacer con productos naturales, se puede hacer. Hay que ser constante, quizá como nosotros somos bastante constantes en esto. ¿Y por qué si se hace o se ha hecho a lo largo de la historia con nuestro material no podemos hacerlo hoy en día? O sea, si por ejemplo la época romana, que nos sirve muchas veces de referencia, ¿no? Como el uso de materiales, la optimización, los acabados, o sea, lo que es ingeniería y en arquitectura, y sin embargo no conocían el número cero, ¿no? Que es lo curioso. Entonces, ¿por qué no se va a hacer en estos tiempos que estamos, en pleno siglo XXI? Entonces, sin abandonar nuestra línea, nuestro modus operandi, porque queremos seguir siempre ofreciendo esos productos naturales, ecológicos, que no solo favorezcan el funcionamiento de los edificios, sino también el bienestar de sus habitantes. Gracias a todos, confío en que haya sido de vuestro agrado y para cualquier consulta, pues ya sabéis dónde nos tenéis. Un abrazo.